A veces, la realidad es más aterradora que cualquier cuento de fantasmas. Imagina un mundo donde tu propio cuerpo te traiciona. Donde tus pies no obedecen a tu mente y tu corazón late al ritmo de una música que nadie más puede oír. No es una película de terror, no es ningún invento. Sucedió en Estrasburgo, en el verano de 1518. Y todo comenzó con un solo paso. Pero para entender lo que pasó, primero tienes que imaginar en qué mundo vivía esa gente. Estrasburgo, 1518. No es la ciudad moderna y próspera que conocemos hoy. Es una ciudad al borde del abismo. Los inviernos anteriores habían destruido las cosechas. La hambruna había golpeado con fuerza, y las familias enterraban a sus hijos por enfermedades que hoy curan con una pastilla. Encima de todo, la peste bubónica seguía merodeando como una sombra que nadie podía ignorar. La gente vivía con un miedo constante, profundo, sin nombre. Un miedo que se acumulaba día tras día, sin escapatoria. Las calles de Estrasburgo no olían a pan recién horneado ni a un mercado animado. Olían a desesperación. Y fue en ese caldo de cultivo, hambre, muerte y angustia donde la locura encontró su música perfecta. Todo comenzó una mañana tranquila con una mujer llamada Frau Trofea. Sin previo aviso, sin música y sin una sonrisa, salió a una calle estrecha y empezó a bailar. No era un baile de celebración ni de alegría, sino de desesperación. Bailó durante horas hasta que sus pies se lastimaron. Se desmayó por el agotamiento, pero al despertar, como si fuera una marioneta tirada por hilos invisibles, volvió a bailar. Nadie sabe exactamente qué pensaron los vecinos esa primera mañana. Quizás creyeron que estaba borracha. Quizás pensaron que había perdido la razón de golpe. Pero lo que es seguro es que nadie imaginó que lo que estaban presenciando era el primer compás de una sinfonía de horror que duraría semanas enteras. El silencio de la calle se llenó con el sonido rítmico de sus pasos, un eco que pronto se convertiría en un grito colectivo. Lo que empezó como un brote de locura solitaria se transformó en una reacción en cadena. En una semana, 34 personas se habían unido a Frau Trofea. Para finales de agosto, el sol abrasador iluminaba a casi 400 personas bailando sin control. Y aquí está lo que hace que esta historia pase de extraña a verdaderamente perturbadora: estas personas no querían bailar. No era éxtasis ni celebración. Los testimonios de la época describen rostros desfigurados por el pánico, ojos desorbitados, bocas que pedían ayuda mientras los pies seguían moviéndose sin permiso. Algunos lloraban mientras danzaban. Otros gritaban a sus familiares que los sujetaran, que los detuvieran. Pero ninguna fuerza humana parecía suficiente para romper ese trance invisible. Imagina la escena: padres, hijos, artesanos, todos atrapados bajo el calor sofocante del verano, incapaces de detenerse mientras sus pulmones ardían y sus fuerzas se desvanecían. Algunos bailaron durante días enteros. Varios colapsaron en la calle y murieron allí mismo, con los pies en carne viva y el corazón agotado. Y aún así, otros nuevos se sumaban al baile como si la ciudad entera estuviera siendo devorada por una fuerza invisible. No te estoy contando esto de memoria ni de rumores. Esta epidemia está documentada. El historiador John Waller, quien dedicó años al estudio de este evento, encontró registros municipales, crónicas de médicos y sermones religiosos de la época que confirman lo ocurrido. Las autoridades de Estrasburgo dejaron actas escritas discutiendo qué hacer con los enfermos. Había demasiados testigos, demasiados muertos, demasiada evidencia como para ser ignorada. Esto no es una leyenda urbana del medievo. Es historia documentada. Y eso, precisamente, es lo que la hace tan inquietante. Las autoridades y los médicos de la época, desesperados, llegaron a una conclusión que hoy nos parece un chiste macabro. Diagnosticaron que los enfermos sufrían de sangre caliente. ¿Su cura? No fue el reposo, ni la medicina. Su cura fue obligarlos a seguir bailando.
Pensaron que, si agotaban la energía de la sangre, el mal desaparecería. Fue el error más letal de la historia de Estrasburgo. Construyeron escenarios de madera. Contrataron músicos y bailarines profesionales para mantener el ritmo día y noche. Lo que debía ser una cura se convirtió en una danza fúnebre. El ritmo de los tambores aceleró el pulso de los enfermos hasta el punto de ruptura. En lugar de sanar, la gente empezó a morir. Infartos, derrames, pies destrozados, el escenario se tiñó de tragedia mientras la música seguía sonando, impasible ante el dolor. Pero hay algo que muy poca gente menciona cuando habla de esta historia, y es el papel que jugó la fe popular de la época. En el siglo XVI, la gente no separaba la enfermedad del pecado. Enfermarse no era solo un problema del cuerpo, era una señal de que Dios, o algo peor, te había elegido. Y en Estrasburgo circulaba una creencia muy específica, que San Vito, el patrón de los epilépticos y los bailarines, podía tanto causar como curar enfermedades del movimiento. Si alguien te maldecía invocando su nombre, podías quedar atrapado en un baile eterno. La sola idea de esa maldición, en una sociedad que la creía posible con todo su ser, era suficiente para que el cuerpo comenzara a reaccionar. Cuando la ciencia falló, solo quedó la fe. Los supervivientes fueron llevados al santuario de San Vito, el patrón de los bailarines y epilépticos. Allí, en un ritual que parece sacado de un cuento de hadas oscuro, les pusieron zapatos rojos bendecidos y los hicieron caminar alrededor de un altar. Y entonces, tan misteriosamente como había llegado, el ritmo cesó. Poco a poco, el trance desapareció. El silencio volvió a Estrasburgo, dejando atrás una ciudad marcada por el cansancio y el luto. Entonces, ¿qué fue realmente lo que pasó? Los historiadores y científicos han propuesto varias teorías, y ninguna es completamente descartable. La primera, y quizás la más conocida, es la del cornezuelo del centeno, un hongo que crece en el grano y que, al ser consumido, produce convulsiones, alucinaciones y sensaciones de ardor. Encajaría con el contexto de hambruna, donde la gente comía cualquier pan disponible, incluso el contaminado. Sin embargo, los expertos señalan un problema: el cornezuelo tiende a paralizar los miembros, no a hacerlos bailar de forma rítmica y coordinada. La segunda teoría es la más fascinante desde el punto de vista psicológico: la histeria colectiva, o como se conoce hoy, el síndrome de enfermedad psicogénica masiva. Bajo este modelo, el baile no fue un veneno ni una maldición. Fue el lenguaje que encontró una sociedad al límite del colapso mental para expresar un sufrimiento que no tenía palabras. El cuerpo, cuando la mente no puede más, a veces habla solo. Y en 1518, en una ciudad diezmada por el hambre, la muerte y el miedo, ese lenguaje fue el baile. Un baile de desesperación, no de alegría. Hay precedentes de fenómenos similares. En la Edad Media hubo al menos 10 brotes documentados de baile colectivo en distintas ciudades europeas. Y en tiempos modernos, en 2011, en una escuela secundaria de Nueva York, 16 jóvenes desarrollaron tics y movimientos involuntarios sin ninguna causa física demostrable. Los médicos lo clasificaron como histeria colectiva. El fenómeno no murió en el medievo. Solo cambió de disfraz. ¿Fue una intoxicación por hongos en el pan? ¿O fue el estrés de una sociedad al límite lo que fracturó la mente colectiva? Nunca lo sabremos con certeza. Pero la epidemia de baile de 1518 nos deja una lección que trasciende el tiempo: la mente humana es el territorio más inexplorado que existe. Capaz de crear sus propias prisiones de ritmo y movimiento. Capaz de enfermar de desesperación. Y capaz, también, de sanar cuando encuentra un ritual en el que creer. Dime, ¿crees que algo así podría volver a suceder hoy, en nuestra era de hiperconexión y estrés constante? ¿O somos ahora inmunes a este tipo de locura colectiva? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si este viaje al pasado te ha fascinado, ya sabes lo que tienes que hacer: suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque en este canal la realidad siempre supera a la pesadilla.